Estamos en un estudio relacionado con la familia y el modelo bíblico de la familia. Estuvimos viendo hasta la semana anterior el tema de la sujeción, el tercer nivel que tiene que ver con la sujeción de los hijos a los padres. Pero eso también implica que los padres estén sujetos a los hijos. Vamos a ver si nos entendemos. Efesios capítulo 5, verso 21, dice que debemos de estar sujetos unos a otros en el temor del Señor. Por eso acontece un fenómeno importante. Cuando hablamos de que todos estamos sujetos al Señor, todos debemos obediencia al Señor, y el Señor a nosotros nos otorga su dirección, nos otorga su liderazgo, nos otorga su sustento. Cuando hablamos de la sujeción del esposo y la esposa, entendemos claramente que el esposo está sujeto a la esposa en tanto le debe liderazgo, en tanto le debe sostenimiento, en tanto le debe una dirección y una responsabilidad delante de Dios. Pero a la vez la esposa está sujeta al esposo en el entendimiento de que somete a él toda autoridad en el hogar. Ahora bien, en el tercero de los aspectos tiene que ver con la sujeción de los padres y de los hijos. Básicamente es un tema en donde los padres están sujetos a sus hijos. ¿En qué sentido? En el sentido de que deben de cumplir con la disciplina y la amonestación. Otra vez voy a explicar. Los padres están sujetos a los hijos en el tanto y ellos deben de cumplir como padres con la responsabilidad de administrar la disciplina y la amonestación del Señor. De tal manera que hay un vínculo en el cual el padre se encuentra sujeto y la madre se encuentra sujetos a los hijos. Ahora, los hijos se encuentran sujetos a los padres en el tanto merecen o deben obediencia directamente. ¿Estamos quedando claros? El vínculo es estrecho. Los padres sujetos a los hijos en el sentido de que deben la responsabilidad de disciplinar y amonestar, así se sujetan a sus hijos. Y los hijos se sujetan a sus padres en el tanto les deben obediencia a esos padres, le deben honra a esos padres. Entonces encontramos doble candado, doble cadena, si lo queremos poner, de sujeción unos a otros. Ahora, esto implica que los padres tienen que ejercer autoridad y los hijos deben de ejercer obediencia. ¿Ve? Esa es la forma en que funciona. ¿Me iban a hacer un comentario? Yo sí lo vi la última parte en la hojita pasada. La semana anterior no lo vi. Me pareció que se había terminado. No le puse en... Ok, no lo proyecté, entonces quizás. Bueno, va a quedar pendiente para que lo asumamos para después, o al final me preguntan y terminamos de llenar. Hoy vamos a trabajar entonces con el nivel de sujeción que estamos hablando. Nuevamente nuestro texto está en Efesios capítulo 6, versos del 1 al 4. Solamente este es un recordatorio, ahí lo tienen. Los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todo esto, estos primeros versos tienen que ver con una instrucción a los hijos. Pero nosotros hemos determinado ver las instrucciones a los padres. Y dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Antes de ver la parte de no provoquéis,
estamos viendo la parte de lo que sí debemos hacer, que es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Porque vamos a ver que es consecuencia el uno del otro. Es decir, nosotros los padres no debemos de provocar a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que en un sentido lógico, cuando yo no crío a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, los estoy provocando a ira. ¿Me estoy dando a entender? Yo sé que usted me puede decir, es que a los hijos se les puede provocar a ira de muchas maneras. Básicamente, cualquier manera o cualquier camino que tome es exactamente lo mismo. Dejar de criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor es provocarlos a ira. El no tener en cuenta el consejo de Jehová, el no aplicar corrección, disciplina, es mantener a los hijos en una situación de provocación para la ira. Pero eso lo vamos a estar viendo con mayor profundidad cuando veamos la parte de no provocar a ira. Ahora bien, aspectos importantes a considerar en este nivel de sujeción en la familia. Primero, la disciplina y amonestación es responsabilidad principal de los padres. Otra vez voy a mencionarlo. La disciplina, la amonestación es una responsabilidad principalmente de los padres. Es decir, amados hermanos, cuando el Señor nos otorga la bendición, el beneplácito de ser padres, nos está otorgando una responsabilidad a nosotros. Y esa responsabilidad es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, y aquí dice muy claramente, a tus hijos. Hay una orden de Dios, hay un mandamiento de Dios. Dios va a exigir a nosotros, nos va a exigir como padres una respuesta en relación con la disciplina y la amonestación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el mandato dice: repetirás a tus hijos estas palabras, esta corrección, esta forma de instrucción, estos temas de enseñanza, los vas a repetir a tus hijos. Y fíjese que no solo dice enseñar, sino dice repetir, reiterar. Continuamente vas a seguir dando en el mismo clavo y seguir dando en el mismo clavo y seguir dando en el mismo clavo. Es una responsabilidad de la que los padres no deben huir. Y fíjense que anoto que es una responsabilidad principalmente de los padres. La enseñanza le toca a los padres. La instrucción le toca a los padres. La corrección le toca a los padres. No le toca a los demás familiares. Es correcto que parte del proceso puede descansar en otros hombros que nos vengan a ayudar, de acuerdo, pero la responsabilidad sigue siendo de los padres. Si lo ponemos en otro término, un entrenador de fútbol en nuestro contexto tiene la responsabilidad de entrenar a ese equipo, de dirigir a ese equipo. Y es él el único que responde, pese a que tiene subalternos ahí, ¿verdad? Preparadores físicos, en fin, en los cuales él hace descansar o reposar parte de esa labor, pero no les asigna su propia responsabilidad. Los padres son los encargados de la instrucción, de la amonestación, de la disciplina de los hijos. Está bien, la iglesia tiene su cuota de responsabilidad con relación a los padres, enseñar. Pero son los padres los encargados de enseñar a los hijos.
El sistema educativo formal tiene su cuota de enseñanza académica. Muy bien, excelente. Pero eso no quita la responsabilidad de los padres. A veces tenemos a los abuelos en la casa o vivimos en la casa de los abuelos. Los abuelos pueden colaborar, pero la responsabilidad sigue siendo de los padres. Dios nos va a demandar a nosotros, padres, qué pasó con la disciplina y amonestación. No si nuestros hijos fueron excelentes en X o Y deporte, o si lograron X o Y título, sino nos va a decir el Señor qué pasó con la disciplina y la amonestación. Efesios 6, verso 4, repetimos: y vosotros, padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que la tarea principal de los padres es criar a los hijos en disciplina y amonestación. Sé que he sido reiterativo en el punto en varias maneras, pero así lo exige el tema, así lo exige el Señor. La materia a enseñar es toda la palabra de Dios. Lo mismo, Deuteronomio 4 y 5. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 4 y 5? Jehová, el Señor, Jehová, uno es, y amarás, ¿qué dice? A Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la materia que usted tiene que enseñarle a sus hijos. Ese es el currículum. Esos son los temas que tienen que estar en enseñanza. Toda la palabra de Dios, de hecho, en el verso 8 y 9 dice: y estas palabras tendrán que estar atadas en tus manos. Es decir, cuando tú le quieras entregar algo a tus hijos, entrégales la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Somos llamados por Dios para reproducir todo el mensaje a nuestros hijos. No nuestra experiencia, porque nuestra experiencia puede resultar contraria a la palabra de Dios. Que bueno, cuando es en fila con la palabra de Dios, significa que Dios ha sido bueno. Y esas experiencias pueden reforzar lo que estamos enseñando. Pero esas experiencias no es lo que tenemos que enseñar, sino toda la palabra de Dios. Esa es la materia. Tenemos 66 libros, que son extensos y tocan diferentes temáticas de la vida, y ahí encuentran ellos, como decíamos la semana anterior, sabiduría, conocimiento, inteligencia. Finalmente vemos que también otro aspecto importante a considerar es que los padres deben conocer y practicar toda la Escritura. Y Santiago dice que no seamos entonces oidores, sino hacedores de la palabra. Nuestros hijos tienen que ver que somos íntegros. Íntegro es aquel que hace lo que dice, que no es hipócrita. El hipócrita, ¿qué hace? Dice una cosa y hace otra. Por eso el Señor Jesús, cuando caminó sobre esta tierra, dice la Biblia que Él se diferenciaba de los otros y tenía una autoridad diferente. ¿Por qué? Porque precisamente no era como los escribas y fariseos, era muy diferente a ellos. Ellos eran autoridades porque tenían conocimiento y podían explicar, pero no vivían nada. Cristo era una autoridad que hacía todo cuanto decía, y por eso en Él había una autoridad muy diferente. No es como los escribas y fariseos. Nosotros como padres tenemos que conocer y practicar toda la Escritura. Ahora usted me dirá: yo no conozco toda la Escritura. Bueno, para eso tiene, gracias al Señor, una iglesia en donde nos está enseñando el Señor toda la Escritura. Y conforme la vamos aprendiendo, vamos encontrando los diferentes pecados, no errores, pecados que hemos cometido, y podemos entonces venir al Señor en oración y arrepentirnos. Eso es practicar la palabra de Dios.
Y podemos entonces corregir los caminos. Eso es practicar la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a tocar el primer punto. ¿Qué le parece si hablamos un poco de la responsabilidad? Yo sé que a la gente no le gusta, pero vamos a hablar de responsabilidad. La responsabilidad de enseñar no es delegable. No se delega. ¿La enseñanza le corresponde a los papás? Aunque el oficio sí lo puede ser. De hecho, hay oficios de enseñadores, si es que lo podemos poner, le llamamos maestros, ¿no? Y de hecho, muchas veces nuestros hijos van a que otros, que no seamos nosotros, les enseñen. El oficio de enseñar, sí es delegable. Pero la responsabilidad de que eso ocurra, la verificación de que eso esté teniendo lugar, le corresponde a los padres. Voy a poner nada más un breve ejemplo. Imagine que usted tenga que enseñarle a su hijo algo relacionado, por ejemplo, se me ocurre, con matemática. Bueno, como usted tal vez no tiene la posibilidad o la capacidad o el entendimiento suficiente para enseñarle matemática, usted puede buscarse un profesor o una profesora que le enseñe las matemáticas a su hijo, ¿ve? Cuando usted delegó, usted está cumpliendo esa responsabilidad. Está buscando que su hijo tenga el entendimiento que corresponde para eso. ¿Ve? Usted está cumpliendo su responsabilidad. Cuando hay un área en el corazón de su hijo, cuando hay un área ahí sensible, algún miedo, algún temor, algún orgullo, si usted no tiene el entendimiento o la profundidad clara en la palabra de Dios para hacer esa corrección, para ejercer esa disciplina de manera personal, entonces está en la obligación delante de Dios de buscar quien le colabore para que su hijo pueda recibir la amonestación, la disciplina. ¿Me estoy dando a entender? Es usted el responsable. No hay justificación para decir, es que yo no sabía cómo corregir al muchacho. Es que yo no sabía cómo enseñarle esa materia. Es que yo no sabía cómo. No hay justificación. Es su responsabilidad y tiene que hacerlo. ¿Estamos claros? Ahora, para eso es que, si bien para la materia académica encontramos maestros y profesores de acuerdo a nuestro medio, para aquel otro aspecto que tiene que ver con disciplina, que tiene que ver con el carácter, que tiene que ver con el corazón, encontramos entonces consejo en aquellos que nos anteceden en la palabra de Dios. Pastores, maestros de escuela dominical, diáconos, líderes, están puestos en la iglesia para que le colaboren a usted cuando usted todavía no ha alcanzado la profundidad que necesita alcanzar para cumplir con su responsabilidad. Muy bien. Entendemos con claridad, la responsabilidad no se puede delegar. Usted no puede decir, yo le encargué al maestro de matemática que él le enseñara la matemática. Si no aprendió ya es culpa del maestro. No es culpa del maestro. Es su responsabilidad. Así que tiene que seguir luchando hasta que el muchacho aprenda. Cuando usted trajo a uno de sus hijos para que le colabore alguien que le antecede en el Señor, para formar un área en su carácter que está un poco difícil, que usted le ha luchado y no ha podido. Bueno, usted viene donde uno de los líderes, de los pastores y demás, y no se ha logrado. Usted no va a decir, bueno, que siga mi hijo así, por ese mal camino, y que siga pecando, y que siga en orgullo y demás. No, usted sigue buscando en oración, en apoyo, y si con una persona que le guía no alcanzó la profundidad, vamos a otra persona.
a alguien que tenga mayor conocimiento, pero vamos a seguir luchando porque es responsabilidad de nosotros, los padres. Esa responsabilidad no se delega. El oficio sí, la responsabilidad no. Esa responsabilidad, hermanos, es ante el Señor. Se vio como dice precisamente Efesios capítulo 6 y verso 4. Lo dice claramente. Vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí es una responsabilidad que Dios está imponiendo sobre los padres. No es una responsabilidad ante la sociedad, aunque cuando usted cumple su responsabilidad, la sociedad se ve mejorada 100%. Cuando tenemos hijos que están criados en disciplina y amonestación del Señor, van a ser personas que van a contribuir a la sociedad de manera positiva. Va a resultar en una mejor sociedad. Qué bonito cuando los hijos son criados en disciplina y amonestación del Señor. Mire, amados hermanos, imaginémonos un grupo de 20, es más 30 familias que se unen y crían a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Esos 20, 30, 60 o 40 jóvenes que van a salir de ahí, van a salir a ocupar puestos en la sociedad de trabajo en donde van a ser también íntegros, respetuosos, en donde van a ser honestos, en donde van a cumplir delante de Dios y para beneficio de esta sociedad. Algunos de ellos serán grandes empresarios, otros serán excelentes abogados, otros serán muy buenos funcionarios de gobierno. Pero a nosotros nos corresponde esa responsabilidad. Así que, amados hermanos, es ante el Señor. Él es el que nos va a demandar a nosotros una respuesta en relación con la disciplina y amonestación. Avanzamos. El cumplimiento de esa responsabilidad, amados hermanos, le voy a decir, es de grado honorable. Cuando usted como padre cría a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, usted está ganando un grado honroso, honorable. Usted está alcanzando una altura de mucho honor. Nuestra sociedad no lo ve así. Este mundo en que vivimos, este sistema en que nosotros estamos habitando, no ve ese tema como un grado honroso. Fíjese usted, cuando se habla de los títulos de las personas, se habla de bachiller en esto, de licenciado en lo otro, de máster aquí, doctor allá, y yo no sé qué seguirá ahí más para adelante. Pero pocas veces usted ve que alguien diga, fulano o fulana, ese es un excelente padre. ¿Y usted cuál es su especialidad? ¿Cuáles son sus logros? Usted llega y dice, yo logré sacar adelante a 3 hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué dice la gente? ¿Y? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Qué importa eso? No le estoy preguntando, por eso estoy preguntando por algo que sea verdaderamente un logro. Amados hermanos, entre nosotros, parafraseando lo que dice la Biblia, no será así. Entre nosotros se gana un grado honroso cuando usted cumple la misión de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Está cumpliendo con el Señor. Y es un grado favorable, porque imagínese que ese producto que usted va a poder enviar a la sociedad es una persona de valores eternos, es una persona de sabiduría, de conocimiento y de inteligencia. Es una persona que verdaderamente va a traer provecho a cada uno de los que están alrededor, va a ser ejemplar. Así que cuando usted se encuentra una persona así, usted siempre tiene que ir a hurgar y se va a dar cuenta que ahí hubo un papá, que ahí hubo una mamá que cumplieron con sus responsabilidades, y a eso le dieron prioridad. Tanto así que en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 6 y versos 4 y 5 y después el verso 12, cuando se dice que en la iglesia debe de buscarse quienes sean los obispos o pastores y quienes sean diáconos,
En ambos cargos se impone que se revise cómo está la disciplina y amonestación que ese varón, en el caso de la diaconisa, que esa mujer o servidora, cómo está su relación en la casa con sus hijos. Eso es un aspecto importante para buscar pastores, para buscar líderes. ¿Cómo está la disciplina y amonestación? Es un requisito para optar a un cargo. Ahora, ese requisito no solo para los que quieran ser pastores o diáconos, ya habíamos hablado de eso. Eso es un requisito que tienen que tener todos en la iglesia, porque los diáconos y los pastores se escogen de entre todos en la iglesia. No es que una vez que seas diácono y una vez que seas pastor es que tienes que aplicar disciplina y amonestación, no, tiene que ya venirse haciendo. Entonces, consideremos, amados hermanos, el cumplimiento delante de Dios de la responsabilidad de la disciplina y la amonestación hace que esa persona delante de Dios sea vista como alguien que puede optar al cargo por dirigir la iglesia. Así que, amados hermanos, de ahora en adelante espero en el Señor que nuestra visión respecto a la paternidad y la maternidad cambie grandemente. No digo que el cumplir un oficio o alcanzar una carrera sea malo, jamás he dicho eso. Lo que digo es que es completamente un gran pecado cuando se ha sacrificado el cumplir con la disciplina y amonestación del Señor por alcanzar las metas propias o personales del papá o de la mamá. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero sigamos acerca de esta responsabilidad de los padres, a ver si soportamos un poco más. La responsabilidad recae, y aquí vamos, varones, sobre el padre. Es que es tan fácil para nosotros los hombres decir, bueno, que la disciplina la aplique en casa mi esposa, que la amonestación la aplique en casa la esposa o la madre de los hijos, pero los papás como que nos esquineamos, ¿verdad? Más si trabajamos fuera de casa, entonces con mucho más razón, yo tengo que ir a trabajar fuera de casa, entonces mi esposa queda en casa, entonces ella que cumpla eso. De ninguna manera en la Sagrada Escritura se autoriza que los padres dejemos de cumplir con nuestra responsabilidad. Recordemos algo que hablamos, no es delegable. A los padres nos corresponde la enseñanza, la instrucción, la corrección y todo eso conforme a la palabra de Dios. A nosotros, padres. Y es extendido a la madre. Veamos Proverbios capítulo 1 y verso 8. Algunos versos solo los menciono, ustedes los buscarán luego, pero los menciono por cuestión de tiempo nada más. Otros sí le damos algo más de énfasis. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿A quién manda a instruir? Al padre. El padre tiene que proveer instrucción, es parte de su liderazgo, es parte de su sacerdocio en el hogar. Tiene que proveer instrucción. Él es el que tiene que andar buscando esos delicados pastos para llevar a sus ovejitas a comer. Es él el que tiene la obligación, la responsabilidad de alcanzar la sabiduría para pasarla a sus hijos. Es él quien se tiene que mover en esa dirección y no otra persona. Pero además de eso, también se extiende a la madre. No desprecies la dirección de tu madre. En el capítulo 6, siempre en Proverbios, y el verso 20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre otra vez, y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Ve cómo se entrelazan ambos caminos? Papá, mamá, estamos los dos matriculados en la misma responsabilidad: enseñanza, instrucción, disciplina,
amonestación de los hijos, no solo la madre, ni tampoco decir solo el padre. Es que es una labor que el Señor permite que desarrollemos y exige que desarrollemos juntos. Por eso es que, como dice el punto siguiente, ustedes lo ven ahí en sus hojitas de trabajo, en la labor de disciplina y amonestación deben estar de acuerdo ambos padres. Amados hermanos, de acuerdo ambos padres. No es que el padre disciplina de una manera y la madre disciplina en una manera diferente o en direcciones contrarias. Eso no puede ser. Imagínese una orden de un padre que le diga a su hijo que no puede salir después de las 8 de la noche y una madre que le diga: usted sí puede salir. Entonces empezamos ya con graves problemas ahí. Eso solo por poner un ejemplo práctico. Partimos de un hecho: si lo que vamos a enseñar y lo que vamos a poner en práctica es la disciplina y amonestación del Señor, los dos tenemos que estar definitivamente de acuerdo, porque es lo que Dios dice, no lo que dice el padre, no lo que dice la madre, es lo que Dios ordenó. Ahora, hay muchos aspectos de la vida práctica que Dios no los estableció en su palabra. Entonces tenemos que juntos extraerlo del texto bíblico para llevarlo a la práctica. La Biblia no dice a qué horas tienen que acostarse los hijos, pero es una circunstancia que como familia, el papá, la mamá tienen que discutir y ponerse de acuerdo a la luz de lo que dice la palabra de Dios. ¿Me doy a entender, amados hermanos? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Sexto punto que vemos ahí: la disciplina y amonestación del Señor es el objetivo de toda familia creyente. Mire, no se preocupe por ninguna otra cosa más. No se preocupe por ninguna otra cosa. Preocúpese por disciplinar y amonestar su familia. Ese es el gran objetivo. Hermanos, ese es el gran secreto. Hermanos, ese es el plan, ese es el propósito. No hay otra cosa más allá, superior, no hay nada más. El propósito de Dios es que nuestros hijos sean llevados a Él, así que tenemos que ocuparnos en llevar a nuestros hijos a Él. Josué en capítulo 24 y verso 15, ya terminando de hacer la última amonestación al pueblo que se había desviado de Jehová, Él les dice: escojan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses de Egipto cuando estuvimos allá, o a los dioses de las tierras donde estamos ahora, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué le parece esa declaración? Esa declaración no dijo Josué: yo voy a servir a Jehová. No, dijo: yo y mi casa. Y incluía a su esposa, incluía a sus hijos, incluía a sus siervos, incluía, si vino un sobrino a vivir con nosotros, el sobrino también. Si vino un tío a vivir con nosotros, el tío también. Todos serviremos a Jehová. Nos mantendremos en el camino de Jehová. Y como dicen por ahí, no hay vuelta de hoja. El extranjero que venía a vivir ahí, a servir a Jehová. El esclavo que podría venir de Etiopía y podría tener creencias y ritos, no, si viene aquí, si se mete bajo este techo, es a servir a Jehová. Amados hermanos, es serio. No es algo sencillo ni fácil. Es algo serio, es tomar decisiones, es ser firme en el hogar. Mantener disciplina. Mire, a las 8 se acuestan aquí todos y esa es la regla que tienen en esta casa, en este hogar. Pues vino un primo, pues vino un familiar y llegando a las 8, entonces usted no manda a acostar a los hijos, sino para que se queden con el primo y el familiar. ¿Qué le parece? ¿Quién está venciendo ahí? ¿De verdad mi casa y yo serviremos a Jehová? Es que todos los días a las 7 hacemos oración juntos. Sí, pero es que resulta que hoy tenemos un primo que hace mucho tiempo que no viene y apenas va de pasadita. Tenemos que saludarlo. Otra vez, ¿quién está venciendo ahí? Yo quiero traer a la memoria solo un ejemplo que la mayoría de todos nosotros conocemos. Nuestro hermano, quien nos acompañó durante muchos años, don Arturo. ¿Recuerdan de don Arturo Bonilla y Guzmán?
Usted podía ir a tocar la puerta de 12 a 1, ahí hasta que los nudillos le sangraran, que no le iban a abrir la puerta. Usted podía llamar y llamar hasta que el teléfono reventara, que ahí no lo iban a contestar. Ellos estaban en oración. ¿Se da cuenta? Dar la prioridad a lo que tiene prioridad. Dar el primer lugar a lo que tiene el primer lugar. Eso es lo que estamos nosotros hablando. Mire que vino un familiar, que bueno, vamos a hacer testimonio para ese familiar. Mire, ya son las 12, vamos a orar, así que si quiere, ora con nosotros. ¿Ve? Mire que vino un familiar, sí, pero ya van siendo casi, mire, híjole, ya estamos atrasados, casi las 9, vamos para la iglesia. Si quiere, va con nosotros. ¿Ve? Amados hermanos, hay que dar la prioridad y importancia porque estamos formando una familia creyente. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo cumplimos esa responsabilidad? De la pregunta. Bueno, los padres deben estar sujetos a Cristo. Si los papás no están sujetos a Cristo, entonces considerarán que las palabras de Cristo son simples sugerencias. ¿Ve? Considerarán que lo que Él dice a través de su palabra, a través de sus siervos, es simplemente una sugerencia. No, amados hermanos, si Él es el Señor de nuestras vidas, como algún día lo proclamamos, de verdad tiene que tener dominio sobre nosotros. De verdad tenemos que estar sujetos a Él. Es el primer paso, y yo creo que no es necesario regresarnos allá, pero es el primer paso de la sujeción. Todos sujetos a Dios. Los padres deben conocer los mandamientos del Señor. Deben de conocerlos. Vea lo que pasa en Mateo capítulo 13 y verso 52. Vamos allá. Mateo capítulo 13 y verso 52. Y Él les dijo, Jesús hablando: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cómo es un padre de familia? Es aquel que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mire, pero ya yo le enseñé a mi hijo los 10 mandamientos, vuélvala a sacar, es un tesoro viejo. Hoy le estoy enseñando otra porción de la Biblia, es un tesoro nuevo. Qué bueno. El padre de familia saca de su corazón tesoros nuevos, tesoros viejos. Así son los escribas que son aprobados, doctos en la ley de Jehová. Continuamente están sacando cosas nuevas y cosas viejas para alimentarnos, para darnos ese tesoro, para seguirnos enriqueciendo. Así somos llamados los padres también. ¿Se da cuenta? Debemos de conocer los mandamientos para estarlos sacando, para estarlos poniendo en práctica, para traer a la memoria continuamente. Tercero, los padres deben sujetarse a los mandamientos del Señor. La sujeción tiene que estar ahí firme. Dios lo único que pide es obediencia. Él se encarga de la ruta, Él se encarga del camino, Él se encarga de las experiencias, Él se encarga de las enfermedades como de la salud, Él se encarga de los triunfos como de los fracasos. Usted lo que debe al Señor es obediencia, es su Señor. Principios básicos, solo quiero mencionar algunos porque alguien me dice, ¿y qué le vamos a enseñar ya en la práctica a los hijos? Bueno, algunos principios básicos. Mire, imagínese, amar al Señor, ya lo vimos en Deuteronomio. Lo principal que usted le tiene que enseñar a sus hijos, ame al Señor. Usted le puede enseñar a sus hijos el temor del Señor, como dice Eclesiastés 12, verso 13. La conclusión de todo discurso, dice Eclesiastés, es este: teme al Señor y obedece sus mandamientos. Esa es la conclusión de todo discurso que se pueda decir. El propósito, enséñele a sus hijos cuál es el propósito de su vida. ¿Cuántos hijos andan hoy por el mundo sin saber cuál es el propósito de su vida? No saben ni qué están haciendo. Hoy se meten en una moda, no les funcionó, ese no era su propósito. Se meten en otra cosa, tampoco.
Vaya, pregunte usted en las universidades cuántos jóvenes están que empiezan una carrera y a la mitad de la carrera pasan a otra y allá a la tercera parte de la carrera pasan a otra porque no tienen la menor idea ni qué están haciendo. Y peor, empiezan una relación matrimonial con una persona y tampoco le funciona, entonces va con otra y si no funciona, entonces van con otra. Así un completo desastre de su vida y cada vez su pecado hundiéndose más y más y más en ese pecado. No, amados hermanos, enséñeles desde jovencitos cuál es el propósito. Ya tienen una ruta, ya tienen una meta, ya lo van a alcanzar. ¿Cuál es la ruta para toda persona? El propósito de su vida es buscar la gloria de Dios. No queda otra. La Biblia nos dice literalmente, y lo más hermoso del mundo es que Él nos permite que en esa búsqueda la alcancemos. 1 Corintios 10:31, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Mire, cuando su hijo comienza a preguntarse, esta carrera que voy a escoger en la universidad, ¿me acerca a la gloria de Dios? ¿Glorifica al Señor esto? Cuando su hijo comienza a preguntarse, esta persona con que quiero comenzar una relación de noviazgo, ¿va a ser para glorificar en esto a Dios? Cuando su hija comience a buscar ropa, ¿qué vestirse? Va a comenzar a preguntarse, ¿este tipo de vestimenta glorifica al Señor? Vean, ese es el parámetro por el cual nuestros hijos siguen. Es más, les soplo algo, ese es el parámetro por el cual nosotros los padres también vivimos, el cual también debemos de seguir. Enseñemos eso. Mire, cuarto punto, enseñemos que las glorias personales, porque si ellos van a decir, sí, la gloria de Dios y yo mis glorias personales, no se preocupe. Jeremías 9, 23 y 24 dice cuáles son las glorias personales de cualquiera de nosotros. ¿Usted quiere ganar honra delante de Dios? Dios se lo permite. No se alabe el fuerte en su fuerza, el sabio en su sabiduría, el entendido en su entendimiento. O sea, ni títulos, ni físico, ni ningún tipo de sabiduría. Dice el Señor, nada de eso se alabe, porque todo eso a mí no me sorprende. Y más bien dice en Jeremías, si algo ha de alabarse el hombre, es en conocerme y entenderme que yo soy Jehová Dios, que amo la justicia, la misericordia, el juicio, y que estas cosas son las que yo busco aquí. Cualquiera que se presente delante del Señor con entendimiento de Él, con conocimiento de Él, practicando la justicia, practicando la misericordia, practicando el juicio, todo el que se presente de esa manera delante de Dios gana un grado honroso delante de Él. Jesús se lo dice en Mateo 23, 23, fariseos, hipócritas, ese nos tocó leer esta semana, fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejad lo más importante de la ley, la misericordia, la justicia y la fe. Es importante hacer lo otro sin dejar de hacer esto. Si lo dijo Jeremías y lo repitió Jesús, estamos entendiendo que es lineal, que no hay cambio, que es el mismo parámetro. Eso es lo que Dios busca. Esa es la gloria personal de cualquiera de nosotros. Enséñele a sus hijos a buscar esa gloria. Enseñemos que eso es el gran objetivo en sus vidas. Mire, obedecer a sus padres. Efesios 6:1 dice que a los hijos, ¿qué les dice? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Incluso es un mandamiento, ¿no es cierto? Enséñele a sus hijos que ellos tienen una necesidad de un Salvador. Por favor, nunca se le olvide, y esto es de entre todas las claves, y si usted se olvida de todo lo demás de hoy, tiene todo el derecho a hacerlo, siempre y cuando no se olvide de que tiene que enseñarle a sus hijos que ellos necesitan un Salvador. ¿Esto qué implica? Que les tiene que enseñar que su vida es una vida de pecado, que no son agradables delante de Dios, y que les urge
que necesitan un Salvador, que no están ellos, que no lo pueden lograr por sí mismos, que dependen de un Salvador. Enséñeles que ese Salvador es Cristo Jesús, por favor. Solo en Él hay salvación. Solamente en Él. Enséñenles quién es Cristo y su obra de salvación. Mire, a los 4, 5, 6 años ya un niño tiene suficiente entendimiento para comprender que él es un pecador y que necesita un Salvador y que ese Salvador es Cristo. No se ocupa mayor complejidad para eso. No soy psicólogo. No soy psiquiatra. Si apenas acaso alcanzo la estatura de un servidor del Señor y no tan fiel. Pero sí sé, por lo que he leído la Sagrada Escritura, que para aprender esa realidad usted no necesita más de 4 o 5 años. Ya los niños saben lo que es bueno y malo a esa edad, así que ya saben que son malos. Y ya saben que necesitan algo fuera de él, ya tienen la capacidad para entender que solo una ayuda de su papá es que le ayuda a salir adelante en aquello que él no puede. Bueno, él puede entender a esa edad que solo un Salvador fuera de él le puede estirar la mano para sacarlo de su maldad y de su pecado. Así que, amados hermanos, eso no se le olvide y sígaselo repitiendo. Y si tienen 25 o 30, seguírselo repitiendo hasta que ellos encuentren a ese Salvador. La centralidad de la palabra de Dios, toda la Escritura, 2 Timoteo 3, 16 y 17, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura. Mire, si su hijo necesita corregir su camino porque algo no le está yendo bien, guíelo a la Escritura. Si su hijo le está yendo muy bien, guíelo a la Escritura. Si su hijo tiene pecado, guíelo a la Escritura. Si su hijo tuvo arrepentimiento, guíelo a la Escritura. Amados hermanos, él tiene que chocar siempre y siempre ahí. La palabra no es que usted le va a dar la Biblia para que la tenga guardada. Indúzcalo, métalo a que lea la Biblia, a que él se tope con la palabra del Señor de los cielos. Porque quiero recordarles que la nueva vida, que la fe solo viene por oír la palabra de Dios. No por oír la voz de su papá o mamá físicos, sino por estar escuchando la voz del Padre Celestial. Guíelos. Como decíamos la semana anterior, si hoy salimos de aquí los papás y Dios nos lleva a todos los papás que estamos acá, pero hemos enseñado a nuestros hijos a ir a la palabra de Dios, nos podemos ir tranquilos. La palabra de Dios es la que hace el efecto, no nosotros. Enséñales eso lo más pronto y más rápido que pueda. Es urgente, es necesario. Porque si Dios te llama el día de hoy o mañana, ya sus hijos tienen dirección. Ya sus hijos saben cuál es el correcto camino. Podemos partir en paz. La urgencia del servicio a Dios, Mateo 12:30, Jesús dice, el que conmigo no va recogiendo, no va haciendo obra de recolector, no es activo en recoger, automáticamente con eso está siendo activo en desparramar lo que yo estoy recogiendo. Ellos tienen que entender que Dios les llama al servicio de ellos. ¿Sabe? Esta generación y la pasada incluso, hemos perdido el norte, hemos perdido el rumbo y creemos que servir a Dios es hacerle un favor a Dios. Creemos que servirle a Dios es hacer un favor a la iglesia. Creemos que servir a Dios es como que yo le voy a dar un poquito más a Dios de lo que en realidad Él se merece. Eso es un pensamiento pecaminoso. Yo le sirvo a Dios porque ese es mi deber, porque esa es mi obligación delante del soberano del universo y porque ese es mi gozo y mi placer hacerlo. Yo le sirvo a Dios porque el Hijo de Dios solo se puede llamar siervo si sirve. Yo le sirvo a Dios porque no quiero servirle a ningún otro amo que pueda existir. Si usted no está sirviendo a Dios, está siendo un servidor de cualquier otra cosa.
Enséñele a sus hijos esa urgencia. ¿Cómo nos preparamos, padres? Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Tenemos que ser formadores de hijos de Dios. De hoy en adelante usted ya no es un simple papá. Usted ya no tiene hijos. A usted le fueron otorgados hijos para que los forme, para que los críe. No son suyos. Fórmelos. Salmo 127, versos 3 y 4 dice que de Jehová son la herencia de los hijos. Pero eso no es una herencia para que usted se la deje, porque le va a pedir cuentas de esa herencia. Es para que la administre. Debemos entender nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? Nosotros como padres somos pueblos de Dios que debemos de anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y a quién le vamos a enseñar esas cosas maravillosas y esas virtudes de nuestro Señor? Se las vamos a enseñar precisamente a nuestros hijos. El evangelismo es en casa. No hay que viajar 300 kilómetros. El evangelismo es en casa. No digo que no puedas afectar con el evangelio a personas fuera de ahí, pero tu casa es el primer lugar, es el primer campo blanco para que realices tu evangelismo. Debemos de responder a su llamado, ser fuertes y valientes para poner por obra todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Para ser papás hay que ser fuertes y hay que ser valientes. Eso es cierto. Porque en este mundo que nos quiere tirar todo abajo y que nos impone reglas y normas y hasta leyes y derechos en contra de lo que nosotros como padres tenemos que hacer delante de Dios, hay que ser fuerte y valiente. Tenemos que seguir ese llamado, corregir cuando hemos pecado. Amados hermanos, yo creo que si pregunto, todos levantaríamos la mano. ¿Hemos pecado en esto? En gran manera. En gran manera. Bueno, sigamos ese llamado, sigamos esa responsabilidad. ¿Cómo? Corrigiendo. El Señor revela el pecado en nosotros para que sea corregido. No revela el pecado en nosotros para quedarnos en ese pecado. ¿Qué más podemos hacer? Podemos cumplir su llamado. Muy bien, ahora sí, sin importar las condiciones. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1:5, Pablo le dice a Timoteo que está completamente seguro de toda la enseñanza que le había dado su madre y su abuela. ¿Qué quiere decir? Que no había padre ni había abuelo. Vea las condiciones de una madre y de una abuela que viven juntas, pero están enseñando a su hijo a caminar conforme la disciplina y amonestación del Señor. Al punto de que Timoteo es el pastor, muy jovencito, pero es llamado al pastorado. ¿Por qué? Porque había aprendido de su madre y de su abuela, con muchas dificultades, porque no estaba el papá ni estaba el abuelo, pero ellas habían enseñado eso. Y cuando llegamos al a los versos 14 y 15, pero me parece que es del capítulo 3, cuando llegamos ahí, nos damos cuenta que Pablo reitera y le dice a Timoteo: sigue lo que desde muy joven has aprendido. Desde muy joven aprendiste las escrituras, desde muy niño tu madre y tu abuela te lo enseñaron. Síguelo, ahí lo tienes. Ven, amados hermanos, que no importa las condiciones. Puede que no esté un padre, la madre sigue llamada a lo mismo. Puede que no esté una madre, el padre sigue llamado a lo mismo. Puede que no esté el padre y la madre, el tío, la abuela, están llamados a hacer lo mismo. No importa las condiciones. Aquí es donde hablábamos de que si bien la responsabilidad no se delega, cuando queda en nuestras manos tenemos que cumplir esa responsabilidad también. Perpetuar ese llamado, por favor, hermanos, ese llamado a ser padres, tenemos que perpetuarlo, multiplicarlo, tenemos que dejarlo sobre esta tierra, enseñar a las generaciones esa responsabilidad. Deuteronomio 4:9 dice: todas estas cosas, parafraseando, las enseñarás a tus hijos y después a los hijos de tus hijos también tiene que llegarles esa enseñanza también.
Este es el modelo bíblico de evangelismo. Yo a mis hijos a los que siguen, con mi ayuda. Después a los otros hijos, mis hijos, y esos padres a ellos. Y esa es la multiplicación, ese es el evangelismo a muy alto grado. Muy bien, debemos disfrutar de esto. Amados, quiero decirles lo siguiente a los padres que estamos aquí: viene el tiempo de disfrutar. Cuando hemos sembrado correctamente, vamos a cosechar. Dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, te vas a sentar plácidamente en tus mecedoras y vas a contemplar el resultado. ¿Y sabe por qué? No porque usted sea muy hábil o yo lo haya sido, sino porque la palabra de Dios es veraz. Cuando hacemos lo que Él nos pide, obtenemos los resultados que Él dijo que íbamos a obtener. Vamos a ponernos de pie para terminar en esta mañana. Voy a rogarle que cierre sus ojos, incline su cabeza, hable con su Señor. Y refiérase a Él en relación con su responsabilidad como Padre. Señor, gracias porque tu instrucción ha sido expuesta hoy a través de tu Espíritu Santo y utilizando un simple instrumento sin valor en sí mismo como lo he sido, Señor. De tal manera y a tal magnitud que yo mismo hoy, Señor, he sido amonestado, y creo que hablo por la mayoría, Señor, cuando estamos aquí diciendo que hemos pecado, Señor, en relación con la disciplina y la amonestación de nuestros hijos. Hemos variado nuestros principios, hemos enseñado cosas que no han sido dirección tuya. En muchos momentos no hemos disciplinado. En tantos otros lo hemos hecho tan mal que, de no ser que tuviésemos la esperanza puesta en Jesucristo para una renovación, para una corrección, para un arrepentimiento que de verdad tenga resultados en cambios de vida, estaríamos perdidos, Señor. Mas ahora, ayúdanos a contemplar cómo sobre nuestros hombros has descendido tú esa responsabilidad, y cómo extiendes tu mano para que, tomados de ti, lo podamos cumplir. Señor, te damos gracias infinitas porque a este punto nos sentimos que hemos sido enseñados y con ello bendecidos. Te ha placido sacar el tiempo para nosotros. Muchas gracias, Señor. Seguimos en tu presencia por Cristo Jesús. Amén.